David, el rey conquistador, ya viejo y debilitado, sentía como la muerte lo rozaba. En sus últimos días, recordó las promesas de Dios y llamó a su hijo Salomón, a quien amaba profundamente. Lo miró con ojos llenos de esperanza y temor, y le entregó el legado más sagrado de Israel: gobernar con justicia y obedecer la ley del Altísimo. David le advirtió que el trono no se sostiene con espada, sino con fidelidad a Dios. Le encomendó destruir la maldad aún oculta en el reino, pero también le dio palabras de bendición, deseando que el Señor estuviera con él como lo estuvo con su padre. Mientras David aún vivía, Adonías, otro hijo, se proclamó rey en secreto, aliándose con poderosos y sacerdotes desleales. Pero Natán, el profeta fiel, y Betsabé, madre de Salomón, intervinieron. David, con su última fuerza, ordenó que Salomón fuera llevado sobre su mula real y ungido por el sacerdote Sadoc. El pueblo gritó con júbilo: «¡Viva el rey Salomón!», y la tierra tembló con alegría. Así, el joven fue coronado con poder celestial y el respaldo del pueblo. Salomón, aunque joven, no titubeó. En sus primeros actos como rey, enfrentó a los traidores que amenazaban la paz. Adonías pidió a Abisag, la joven que cuidaba a David, como esposa, pero Salomón, entendiendo el peligro oculto de esa solicitud, lo condenó. Joab, el general manchado de sangre, buscó refugio en el altar, pero fue ejecutado. El sacerdote Abiatar fue desterrado por su deslealtad. Salomón limpió el reino de sombras antiguas para establecer un trono sólido, justo y temido. Una noche, Salomón fue a Gabaón para ofrecer 1000 sacrificios al Señor. Mientras dormía, el cielo se abrió, y Dios le habló en sueños: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón no pidió riquezas, ni gloria, ni victoria. Pidió un corazón sabio para juzgar al pueblo. Aquel deseo agradó tanto al Creador que no solo le dio sabiduría incomparable, sino también riquezas, poder y paz como nunca antes se había visto en Israel. Pronto llegó la ocasión de probar esa sabiduría divina. 2 mujeres clamaban ser madres del mismo niño. Salomón, sereno, ordenó que trajeran una espada y que el niño fuera dividido en 2. Una mujer gritó que se lo dieran a la otra aceptó la sentencia. Con un gesto solemne, el rey reveló la verdad. La verdadera madre era la que prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Todo Israel tembló al ver la sabiduría de su joven rey. Bajo el reinado de Salomón, Israel entró en su edad dorada. El reino se extendía de Egipto hasta el Éufrates. Cada hombre se sentaba bajo su vid y su higuera, y la paz reinaba como nunca antes. Los tesoros llegaban desde naciones lejanas, y el nombre de Salomón era respetado desde el desierto hasta las islas. Su corte era vasta, sus carros relucientes, y sus banquetes, dignos de los cielos. Su sabiduría atraía a sabios de todas las tierras. Salomón recordó la promesa que su padre no pudo cumplir: construir una casa para el Dios de Israel. Envió mensajeros al rey Hiram de Tiro, aliado de David, pidiéndole madera del Líbano. Hiram respondió con entusiasmo, y juntos firmaron una alianza. Decenas de miles de hombres fueron puestos a trabajar, cortaban cedros, transportaban piedras, forjaban metales. El proyecto era colosal, una casa eterna para el Eterno. Durante 7 años, el pueblo trabajó con reverencia. Las piedras eran talladas en silencio para que ningún ruido profanara el monte. Columnas majestuosas, paredes recubiertas en oro, querubines gigantes vigilaban desde el lugar santísimo. Finalmente, el templo fue terminado. Un día glorioso, Salomón reunió a todo Israel, llevó el arca del pacto al interior del santuario, y cuando los sacerdotes salieron, la gloria de Dios descendió como una nube y llenó el lugar con su presencia. Salomón, ante toda la asamblea, se arrodilló, alzó sus manos al cielo y oró. Suplicó que el Señor escuchara desde los cielos cada clamor, cada súplica, cada arrepentimiento hecho en ese lugar. Imploró perdón para el pueblo si caía, y prometió fidelidad. Su oración fue larga, sincera y poderosa. El cielo respondió con fuego que consumió los sacrificios, y el pueblo cayó rostro en tierra adorando a su Dios. Dios se apareció nuevamente a Salomón en la noche.
Le dijo que había oído su oración y que el templo llevaría su nombre para siempre. Pero le advirtió que si él o sus hijos se apartaban, el pueblo sería arrancado de la tierra y el templo sería destruido. El pacto fue sellado con gloria, pero también con condiciones. La bendición estaba ligada a la obediencia. Jerusalén se convirtió en la joya del mundo antiguo. Cada calle respiraba sabiduría, arte y belleza. El palacio de Salomón, con su trono de marfil y oro, era una maravilla. El rey escribió proverbios, cánticos y tratados sobre plantas y animales. Cada visitante se iba asombrado por el orden, la sabiduría y la magnificencia del reino. Israel, por primera vez, vivía no solo en victoria, sino en gloria. Desde las tierras del sur llegó una reina envuelta en perfumes y riquezas, la reina de Sabá. Quería probar la sabiduría de Salomón con enigmas y preguntas. Él le respondió a todo sin esfuerzo, y le mostró su palacio, sus sirvientes, sus ofrendas al Señor. Ella quedó sin aliento. Declaró que no se le había contado ni la mitad, y bendijo al Dios de Israel. Como símbolo de respeto, dejó grandes tesoros a los pies del rey. Cada año, Salomón recibía toneladas de oro. Sus barcos iban y venían de Tarsis y Ofir, trayendo piedras preciosas, maderas exóticas y animales extraños. Sus escudos eran de oro puro, sus copas de plata no se contaban. Nada en el reino era pequeño. Las ciudades almacén se multiplicaban, y la fama del rey cruzaba continentes. Pero en medio de todo ese esplendor, algo comenzaba a cambiar. Salomón, atraído por alianzas y belleza, tomó esposas de muchas naciones, moabitas, amonitas, sidonias, hititas. Amó a mujeres que no adoraban al Dios de Israel. Con ellas llegaron ídolos, templos paganos y rituales prohibidos. El corazón del rey, antes firme, comenzó a dividirse. Erigió altares a Astarte y Moloc, provocando la ira del Dios que le había dado todo. La sabiduría que había construido un reino glorioso, ya no gobernaba su alma. Salomón, el rey que una vez pidió discernimiento, se volvió indulgente. Los montes de Jerusalén se mancharon con incienso pagano. El pueblo, confundido, seguía al rey en silencio. El Señor, dolido, decidió castigar la traición. El reino no se dividiría en sus días, por amor a David, pero sí en los de su hijo. Como juicio, Dios levantó adversarios. Hadad el edomita, que había huido en los días de David, regresó con odio. Rezón, el sirio, se rebeló desde Damasco. Incluso Jeroboam, un siervo diligente de Salomón, fue señalado por un profeta como futuro rey de 10 tribus. El reino dorado comenzaba a agrietarse. Ahías el silonita encontró a Jeroboam en el campo. Rasgó su túnica en 12 pedazos y le dio 10, profetizando la división del reino. Jeroboam huyó a Egipto, esperando su momento. Salomón, al oírlo, buscó matarlo, pero ya era tarde. Las promesas de Dios eran irrevocables. Salomón, en su vejez, se volvió melancólico. Escribió, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Había probado la gloria, la sabiduría, los placeres, y halló vacío. Comprendió que sin Dios, todo es humo que se disipa. Quizás fue tarde, pero su corazón se volvió a su Creador. Después de 40 años de reinado, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. El reino que heredó glorioso quedaba ahora en una encrucijada. Su hijo Roboam subiría al trono, pero la división profetizada se acercaba. El más sabio de los hombres se había ido, dejando un legado inmenso y una advertencia eterna. Salomón dejó tras de sí el templo más sagrado, proverbios que guían hasta hoy, canciones de amor y advertencias de sabiduría olvidada. Su historia es la de un hombre tocado por Dios, elevado a lo más alto, pero también la de un rey que aprendió que sin fidelidad, la grandeza se desmorona. Su vida, con luces y sombras, es un espejo del alma humana, capaz de lo eterno, pero siempre en peligro de caer.